Buenos, gusto saludarles, Iglesia Cristiana de Gracia. Un bendición poder saludarles por medio de la tecnología que Dios nos ha dado. Estoy acá ya en San Antonio. Estoy ahorita mismo en casa de uno de los pastores, pudiendo trabajar un poco, y una de las cosas que quería hacer es tomar un tiempo de contestar una de las preguntas y respuestas que íbamos a hacer allá. Como Mauricio dijo, no hagas eso ahora, predica mejor. Entonces hemos quedado que voy a hacer uh, por medio de los video, contestar las preguntas, y voy a hacerlo una a la vez. Entonces es la meta, lo que voy a hacer ahora mismo. La primera que voy a contestar es: una persona que cree en el arminianismo puede ser salvo. Es la pregunta. Vamos a primeramente definir lo que significa el arminianismo. Básicamente, el arminianismo cree que el hombre necesita cooperar inicialmente para entrar a ser salvo. Entonces, ¿puede alguien que cree en el arminianismo ser salvo? Para contestarlo rápidamente, si lo voy a contestar rápidamente, sin explicación, mi respuesta es sí. Ahora, necesitamos desarrollar y explicar lo que quiero decir, por qué digo eso, y necesitamos definir qué es el arminianismo y el calvinismo. Bueno, ya definí lo que es el arminianismo. Ahora, ¿por qué creo esto? Hay que pensar, cuando uno es creyente, ¿cómo puede ser uno creyente? Uno necesita creer en la persona y la obra de Cristo, en el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es eso? Es lo que vemos en principio de 1 Corintios capítulo 15, que dice que el Evangelio es la vida perfecta de Cristo, sí, que vivió sin mancha, sin pecado, su muerte, que en su muerte tomó el pecado sobre él, el pecado de su pueblo y las consecuencias del pecado, y luego resurrección, probando, demostrando que conquistó muerte y pecado. Este es el Evangelio. Y entonces, creer y confiar solamente en su obra es ser salvo y creyente. Y luego comenzamos con el proceso de santificación, y en nuestra santificación aprendemos más y más y más de teología. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno es salvo? Primeramente, no va a tener mucho entendimiento de muchas diferentes cosas. Tal vez su creencia va a ser: yo escogí, ¿por qué? Porque vi el tesoro y lo escogí, no fue nada más. Entonces, eso es el arminianismo. Ahora, con el entendimiento, ve la Biblia y se da cuenta más y más y más. ¿Cuál es el problema acerca de la salvación con la creencia del arminianismo? Tú sabes. Arminianismo. Es cuando uno es consistente. Es decir, por ejemplo, si uno es un arminianismo consistente, no va a necesitar orar. Va a concluir: oh, Dios no es el que salva, tiene que ser el humano, entonces no voy a orar que Dios le salva. ¿Ves? Eso es un arminianismo consistente. Pero los creyentes que son arminianismo no son consistentes. Otro ejemplo, para que hay muchos, pero otro ejemplo: un arminianismo no consistente, que es un creyente verdadero, va a concluir:
Cristo murió por todos, el pecado de todos, pero, sin embargo, los que no creen en Cristo van al infierno y los que sí creen en Cristo van al cielo. Ese es el creyente, el arminianismo no consistente. El arminianismo, el arminiano, el arminian, que es consistente, va a concluir todos van al cielo porque Cristo murió por todos. ¿Ves? Otra cosa, nuestra disposición como creyente cambia. Somos regenerados. Amamos la palabra de Dios y temblamos de la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, alguien que es cristiano genuino, esa persona, lo que va a pasar es va a temblar en la palabra. Entonces, si uno ve con la palabra de Dios y intenta a explicar que eso no es correcto, va a considerar, va a querer saber, va a ser en un nivel humilde la palabra de Dios, va a querer someter a la palabra de Dios y tal vez hay conflictos en su mente donde no puede entender completamente. Eso está bien, eso pasa. Entonces, pero su disposición es, yo quiero saber la verdad. Y a veces es una lucha y demora tiempo, ¿ves? Entonces, es posible creer en muchas cosas que no son correctas, pero eso no es lo que nos salva. Y Dios nos está guiando y nos va a guiar más y más todos los días. No quiero demorar mucho tiempo en eso, pero ojalá que eso pueda ayudar un poco. Entonces, con el tiempo vamos a estar contestando todas las preguntas si Dios quiere. Hasta luego.